Bueno, continuando con las clasificaciones, ya dijimos que se clasificaban en información en origen y en destino. Ampliando la clasificación de oficinas de información en destino, tenemos la siguiente clasificación. Según la ubicación geográfica, según la situación territorial en la que se encuentra la oficina de información turística y según la función básica que desempeña. Vamos a ir ampliando cada una de estas clasificaciones para ir explicando eh, cada una de ellas. Bien, según la ubicación geográfica, tiene que ver con dónde está ubicada la oficina de información. Esto ya lo vimos anteriormente, las llamadas oficinas de información en destino y en origen. Recordemos que las de en origen tienen que ver con el lugar habitual de nuestros posibles visitantes, y la del destino tiene que ver con las oficinas de información eh, en el destino turístico, ¿sí? Que son los llamados centros de información turística de los municipios y provincias. Según la ubicación territorial, tiene que ver si es una oficina urbana, si es una oficina en el destino interior, ya sea en un atractivo turístico o en un lugar donde hay un conjunto de actividades cercanas a un destino turístico o experiencias, y una oficina fronteriza, que no sería el caso para la provincia de Mendoza, bueno, excepto la folletería que se entrega antes de cruzar a Chile o apenas cruzan a Chile por parte de en la aduana puntualmente. Eh, y por último, según la función básica que desempeñan. Oficina de información para la promoción y captación de turistas. Esto entendámoslo como un servicio previo a la decisión del posible turista de viajar a nuestro destino, o como oficina de información para orientar y asistir a los turistas. Tiene que ver cuando el turista ya está en el destino turístico y necesita la asistencia, el guiado, satisfacer, que alguien satisfaga sus necesidades específicas una vez que ya está en nuestro territorio. Cuando hablamos de los centros de informes en el territorio, nos vamos a encontrar primero con los centros de informes turísticos jerarquizados, que tienen que ver con aquellos que están en lugares céntricos, en puntos estratégicos, neurálgicos. Muchas veces tiene que ver con lugares amplios, de gran cantidad de habitantes, grandes ciudades, donde convergen rutas, aeropuertos, rutas nacionales, y donde se encuentra la mayor cantidad de atractivos, o por lo menos punto de partida hacia distintos circuitos en la periferia de ese gran centro urbano. En el caso de la provincia de Mendoza, contamos con el Centro de Informes del Ente de Mendoza Turismo, ubicado en la calle San Martín 1143. Hasta hace un tiempo atrás, además, muy cerca, sobre la calle Garibaldi, se encontraba el Centro de Información Turística de la Municipalidad Capital, hoy trasladado al edificio de la municipalidad, que funcionaban como estos espacios jerarquizados. Allí convergen la información turística no solo de la ciudad capital, de la provincia, sino de la mayoría de los atractivos y destinos, periféricos. Estos informadores tenían que tener una importante cantidad de información, no solo en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. ¿Sí? Como dije, es el punto de partida y llegada de los principales circuitos de la zona, circuito de alta montaña, caminos del vino, por las regiones de la zona este, Luján, Maipú o el Valle de Uco, inclusive los circuitos hacia el sur, como Cañón del Atuel, San Rafael, ¿bien? Y Malargüe. Información de gran complejidad en cuanto a cantidad y calidad, contenidos informativos en cuanto a atractivos, actividades, servicios, infraestructura, tiene que ver con rutas de acceso o con la comunicación que hay en algunos lugares o no, o sea, la conexión, productos, equipamiento e información no turística. Cuando hablamos de información no turística, nos referimos a temas que tienen que ver con la seguridad, la salud, con migraciones, por ejemplo, con la policía, con espacios para realizar algún tipo de compras. A eso se refiere con información no turística, que debemos saber o tener por lo menos a mano y clasificada para satisfacer la demanda. Bien.
Estos recursos tienen que ser bien capacitados, fundamentalmente con idiomas, porque recordemos es el lugar donde llegan la mayor cantidad de turistas y a partir de ese lugar se comienzan a distribuir en los distintos atractivos. Eh, bueno, contar con con múltiples recursos técnicos, como por ejemplo folletería, guías especializadas, mapas de la zona y un banco de datos informatizado. Respecto a red de otras oficinas, tiene que ver con la conexión que debemos tener con informadores turísticos de otros municipios, fundamentalmente de aquellos que cuentan con atractivos turísticos alejados de la ciudad y que tenemos que estar en contacto permanente a la hora de la actualización de la información, de la creación de nuevos servicios, productos o atractivos. En simultáneo a los que ya tenemos información o simplemente estar en contacto porque a veces surgen consultas y cuestiones muy puntuales que estos centros urbanos o jerarquizados no pueden responder. Es por eso que se necesita preguntar al lugar de origen, en este caso algún centro de información turística de un municipio que por ejemplo realiza alguna actividad cultural, algún festival y demás, donde tienen información específica para una fecha determinada. Por eso es importante la red de contacto. Y bueno, en cuanto a recursos, folletería abundante del destino, cómo llegar a los distintos centros de excursión, los circuitos que existen. Cuando hablamos de abundante, de cantidad y calidad, y cuando hablamos de calidad tiene que ver con la traducción a distintos idiomas, los mapas a escalas cartográficas, una serie de herramientas que realmente sirvan a los turistas y que puedan satisfacer esta demanda o estas necesidades. Como les dije recién, el aprovechamiento de el objetivo, uno de los tantos objetivos de los centros de información turística, no solo es ofrecer esta información, el servicio público de la información, sino aprovechamiento al máximo de la estadía del turista. Es decir, que el turista encuentre otras actividades, otros atractivos, otros servicios que vamos a brindar nosotros desde la Oficina de Información Turística y pueda estirar su estadía, generar más gasto turístico en nuestro territorio, por ende, una mejor distribución de los ingresos. Bien. Bueno, otro de los centros de informes turísticos son los que se encuentran en las terminales aéreas, terrestres, en este caso ferroviarias, en la provincia de Mendoza no contamos, y cuáles son las particularidades de estos centros de informes. La información es un tanto menor, es menos compleja en cuanto a cantidad y calidad, y siempre tienen que estar conectadas con las oficinas jerarquizadas. Tanto en las terminales aéreas terrestres, las preguntas más comunes o los pedidos de información más comunes son la salida y llegada de los distintos medios de transporte, los horarios, los lugares donde se encuentran cada una de las empresas prestadoras de los servicios y además de la información turística general del destino, mapas de la ciudad o cómo acceder a los principales centros de distribución de excursiones y circuitos que complementan a esa información un tanto más específica que tiene que ver más con el transporte. Bueno, también es necesario tener en cuenta que el recurso humano tiene que estar preparado en idiomas y en profesiones afines a la actividad turística, ¿sí? Y bueno, como material de uso más importante son en este caso los mapas y las guías de información general. Luego tenemos los centros de información turística que se encuentran en lugares de afluencia turística. Tiene que ver con centros de información temporarios, son centros de información al paso, es decir, donde el turista llega, ya sea por alguna actividad cultural,
por una fecha puntual en conmemoración o una festividad respecto de algún atractivo turístico, donde hay un aglomeramiento de personas importantes, un evento deportivo tal vez o un evento de tipo social. Entonces la demanda crece exponencialmente en un periodo de tiempo, un periodo corto de tiempo. Es por eso que se generan estos tipos de centros de información turística móviles para satisfacer la demanda de las personas que con los centros de información turística habituales no alcanzan. Es necesario contar con información específica de la actividad que se está desarrollando y por la cual la gente ha venido al destino, que ya sea con el evento deportivo, con la actividad cultural. Un ejemplo concreto puede ser un centro de información turística móvil para la Fiesta Nacional de la Vendimia o para alguna carrera automovilística en el Autódromo de San Martín o para algún evento o festival en el sur de la provincia. Genera un movimiento importante de personas para una fecha determinada, entonces esa gente necesita información de plazas hoteleras, de lugares para comer, de otras actividades que se pueden hacer además de la actividad que los ha movilizado a ese lugar. En fin, es importante destacar que estos espacios de contención o de información siempre se realizan en estructuras sencillas, fáciles de mover y su duración, digamos, o su apertura al público es temporal, en cuanto dura la actividad puntual. Luego, los centros de información express se localizan en los corredores o en los llamados corredores turísticos. Generalmente están en las afueras de la ciudad, están ubicados cerca de otros atractivos o en corredores donde hay una serie de atractivos turísticos. Entonces es importante a la hora de ordenar, de guiar o de satisfacer alguna necesidad de los turistas que ya van circulando por ese corredor turístico. La información es un poco menos compleja, tiene que ver con la ruta, con llegar a los emprendimientos que hay en esos corredores, con alojamiento, gastronomía, atractivos, tal vez servicio al automotor, porque queda alojada de las zonas urbanas. El material que siempre demandan los turistas y visitantes es de tipo cartográfico e informativo de rutas.